Creo que ya están las compañeras en la mesa de las super nerds, así como se conoce a esta mesa de conversación con la doctora Elisa Godínez, la maestra Renata Turren y la ahora también ya doctora Ingrid Urguelles. Ya están aquí, ya están presentes. Sí, ya están. Listo. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidas a Momentum. Hola, buenos días, compañeras, Alberto y a todo el auditorio. Qué gusto estar por acá. Hola, querida Renata, Elisa, Ingrid, un gustazo estar aquí con ustedes. Bienvenidas. Hola a todas, a todos. Qué bueno, qué bueno que están por acá. Ustedes no habían nacido cuando estaba este partido auténtico de la Revolución Mexicana y en todo su apogeo. Y estaba yo recordando esa viejísima historia de... Elisa se ríe. Elisa, ¿por qué? No, porque yo sí había nacido. Estaba muy chiquita, doctora. Estaba chiquita, pero sí me acuerdo del famosísimo PARM y otros tantos partidos satélites que había por ahí. Pues sí, el tema que nos convoca a esta conversación pues tiene que ver con partidos políticos, no necesariamente el partido auténtico de la Revolución Mexicana, que ya está ahí en los anales de la historia, sino con pues un movimiento político donde caben todos, hasta la familia Cantú Rosas de alguna u otra forma, tiene cabida en este movimiento de regeneración nacional que este fin de semana tuvo elecciones internas para elegir a sus consejeros. Les quisiera, si me permiten, pedir una primera evaluación de este proceso. Renata, ¿cómo viste? Sí, bueno, yo antes de empezar, porque ya sé que se me van a venir encima en el chat, nada más hago una... a mí sí me gustaría empezar diciendo que mientras me preparaba para esto pensaba que es curioso cómo creo que en específico a las mujeres que militamos en un partido político se nos exige un nivel de autocrítica que no se le exige a nadie más, ni a una periodista. Sería equivalente a que se le exigiera a una periodista que criticara, que trabaja en Reforma, que acabara así, que dijera todo lo terrible que está Reforma sin defender el trabajo que hacen en Reforma. Entonces, esto como un poco como preámbulo para la gente, para con toda transparencia decir, bueno, yo he sido candidata de Morena, he trabajado en el Instituto Nacional de Formación Política, me fui a afiliar, fui a votar. Es un movimiento que acompaño, un movimiento en el que creo, y desde ahí hablo, ¿no? Por supuesto que esto conlleva a tener sesgos, pero también pues a entender desde dentro algunas cosas que quizá parecería que yo vengo a aplaudir todo, pero que en realidad pues cuestan mucho trabajo y que hay hombres y mujeres que trabajan muy fuerte pues para construir esto, ¿no? Entonces como que desde ahí la gente me pueda leer. No es que no tenga críticas sobre el proceso, simplemente que creo que hay muchísimas cosas que rescatar. Y ahora sí ya me aviento a mi primer saque. Que también dicho sea de paso, bueno, yo hablo desde la experiencia que yo tuve. Fui en la mañana a apoyar a algunas compañeras que habían estado todo el día en el Distrito 24, ahí en Coyoacán, y después entonces pasé toda la mañana ahí con mi bebé, con mi pareja, y después de ahí regresamos, comimos y fuimos a votar a mi distrito, que es el 15, aquí en la Benito Juárez. En ambos centros de votación yo no vi absolutamente nada extraño, sí vi gente organizada llegando en taxis, gente llegando en microbuses, filas y filas y filas de personas, pero yo en lo personal, en las 3 horas que estuve en la mañana y en lo que fui a votar, que me habré tardado 45 minutos en la tarde, en realidad es que yo no vi nada extraño. Esto, por supuesto, digo, más allá de una organización normal como vemos en otras elecciones y de la misma forma en la que yo me organicé con mis vecinos de aquí, que son amigos míos, para ir a votar en un coche, ¿no? Simplemente que yo fui a votar en mi coche y entonces de pronto también cuando se ve un coche lleno de gente bajándose a votar, como es un coche particular, no siempre se piensa, ay, mira, ahí están los acarreados, pero sí se piensa de esa manera cuando se ve un micro o un taxi, ¿no? Entonces yo en lo personal no vi nada. Esto no significa, por supuesto, que los videos que están en redes sociales o que las acusaciones, sobre todo de muchos de los militantes que creo denuncian con razón prácticas del antiguo régimen, no se deban tomar con atención.
Esto quisiera yo dejarlo muy claro. Por supuesto que se tienen que tomar con atención. Se le debe exigir a la dirigencia de Morena que investigue y en su caso sancione estos casos, porque justamente no podemos caer en las mismas prácticas. Así como es ilógico pensar que se puede extirpar estas prácticas de la noche a la mañana, pues también sería, creo yo, contraproducente para el propio partido no tener una postura clara y en contra, sobre todo de prácticas antidemocráticas como está reportado que hubieron y que se deben de cuidar, por supuesto. Y de hecho, ahorita en la mañana estaba leyendo que parece ser que el distrito 10 y el 16 en Jalisco se van a repetir las votaciones porque hubo demasiadas irregularidades. Qué bueno, de verdad, eso esperemos que siga siendo más, que se pueda investigar bien y que en donde haya habido irregularidades de este tipo, pues se repitan las votaciones. Ahora, también es cierto que creo que hay una narrativa en medios de comunicaciones y redes sociales impulsada por opositores internos y externos. Muchos de los externos ya sabemos, ¿no? Su motivación y era un poco obvio lo que iban a hacer. Y los internos, una corriente de Morena que está enojada porque ha tenido los puestos o sus ambiciones personales no han llegado hasta donde ellas quisieran, ellos en su mayoría, y entonces se han dedicado desde hace muchísimo antes de las elecciones a fracturar, a tratar de dinamitar cualquier proceso. Y bueno, a mí me gustaría cerrar nada más diciendo que estas narrativas que se han construido tanto de la oposición externa como interna, hay varias cosas que creo que son falsas, tergiversadas, exageradas. Esta narrativa de que todo fue acarreo, todo fue trabajo, todo fue una campaña, un poco reforzar esta estrategia que siempre se ha armado en contra de los contadoristas de que son rupestres, son locos, son pues sí, que creo yo tiene ahí un toque clasista, cuando en realidad la gran mayoría, por lo que se reporta en el mundo, es pacífica, no solamente en perdón, en el chat, no se escucha tu voz, que se está escuchando encima. Entonces, para que te guarde la información, ahí sí. A ver. No te estaba escuchando la gente. Es verdad, es que parece que el video estaba programado de no. Con ruido, ajá. Pero bueno, acababa de empezar, entonces fue un poquito, okay. Renata, si quisieras comentar esto último. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, nada más está, como de cierre, muchas gracias por el anuncio. Pues que en realidad los números dicen que el 97% de los centros de votación tuvieron un día pacífico con las votaciones normales. Entonces creo que ese es el primer dato que no se deja, y entonces que los videos y las acusaciones de pronto eclipsan este número. Número 2, y que creo yo, además de todo, que es importante mencionar, que Morena es el único partido político que tiene una vida interna activa como pues sí, de todos, ¿no? Y que esto, además de todo, aunado a que en el 24 muy probablemente Morena se quede con la mayoría y con la presidencia, pues por supuesto que va a haber tensiones internas. Esto no justifica lo que sucedió y lo que vemos en los videos, pero pues sí es obvio que no iba a ser un proceso totalmente terso cuando hay tanto que ganar, dada que la oposición está totalmente apagada. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar de qué manera se hubiera podido plantear un proceso interno de esta envergadura que hubiera sido perfecto y pacífico en su totalidad. Y digo, por supuesto, esa es la utopía a la que se tiene que voltar a ver y se tiene que exigir y se tiene que construir, pero creo que es entendible que haya tensiones fuertes al interior de Morena, que, repito, se tienen que solucionar e institucionalizar el partido para que esto no siga sucediendo. Y por último... Perdón, Renata, si te voy a interrumpir, sí, es que, sí. A ver, para que quede claro, porque ya están en el chat, nunca falta quien quiera aprovechar cualquier situación
algún error, algún problema de producción, alguna cuestión técnica, para tratar de crear algo que no existe. Aquí no se ha censurado a nadie. No. Lo que ocurrió fue un error, que había un video que se consideró que estaba sin audio y sí tenía audio. Nosotros no podemos escuchar, al menos aquí en esta parte, lo que sale en el canal, lo que está usted viendo, pues porque si lo hacemos, no se escucha nada. Por una cuestión de orden práctico, escuchamos el Zoom, pues, donde estamos platicando nosotros, y no escuchamos lo que sale al aire, y por eso es que de pronto puede haber esta situación de que no nos damos cuenta cuando hay alguna situación de algún problema, pues, en la transmisión, y nos damos cuenta minutos después, segundos, cuando ocurre. Pero lo digo porque efectivamente parece ser que uno de los videos tenía sonido, y cuando lo pusimos, ya no te escuchaste, Renata. Y están ahí ya en el chat algunos diciendo que te estamos censurando, ya están cuestionando cualquier cosa. Es más, hasta alguien te señala por ahí que dice, ya ves, Renata, cómo efectivamente todo está mal, porque te censuran a ti. No. No inventen. No. Perdón, lo digo, Renata, por si lo lees ahí, que vayas a pensar que efectivamente ocurrió. No, es un error, que entonces mejor de una vez lo aclaramos, también para que no crezca y parar en alto a quienes vienen nada más con ganas de no aportar. Aquí no es... No, totalmente, y te lo agradezco, pero digo, lo repito porque tengo todísima la confianza de que aquí es un espacio donde puedo venir a decir lo que quiera. Y lo que dije de inicio fue que, ya ni me acuerdo dónde se cortó, pero fue lo último, querida Renata, era lo último. Fueron como 2 minutos, sí. Es lo que te dejamos de oír por el video. Pues creo que lo que yo estaba diciendo era que, que se eclipsaba que la mayoría del proceso había sido pacífico. El 97% de los centros de votación habían concluido su jornada de manera pacífica. Entonces, ese dato es importante para que la narrativa no se desvirtúe, en la narrativa no se construyan realidades nada más sacadas de un porcentaje que es lamentable que haya sucedido en esas pocas centros de votación, pero que no es la regla, ¿no? Y bueno, y por último, el punto número 2 que yo decía era que Morena es el único partido que tiene vida interna activa y que además tiene mucho que ganar en 2024, y entonces es entendible que haya tensiones internas muy fuertes. Esto repito, y lo repito porque ya vi ahí que me andan diciendo que hasta estoy justificando, que estoy diciendo que Calderón está detrás de los disturbios, y para nada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé de dónde sacó esa conclusión el compañero, pero más que nada estoy diciendo, es obvio que hay tensiones internas. Que sea obvio no significa que se justifique que haya violencia de ningún tipo, ni actos antidemocráticos, ni mucho menos. Y 3 y último, decir que es importantísimo, creo yo, para la conversación pública, reconocer y entender lo masivo de este evento. Estas acusaciones de acarreo, vienen muchos de estas acusaciones del interior del partido, y es imposible, creo yo, imposible explicar una afiliación masiva de 3 millones de personas si hubiera habido acarreo, ¿no? Es imposible explicar lo masivo de un proceso electoral así si hubiera estado dominado por los acarreos. Esto, repito, no significa que no hayan ocurrido y que se deban sancionar, pero sí hay que reconocer que la gran mayoría de la gente y que un gran porcentaje de la militancia está activa y está contenta tratando de entrar y construir un partido más institucional, más democrático, más justo, que pueda garantizar que se profundice y se continúe la cuarta transformación. Muchas gracias, querida Renata. Y bueno, pues sí ofrecemos una disculpa porque pensábamos que todos los videos estaban en off y ahí hubo un error técnico, pero eso fue, qué bueno que ya se pudo corregir esto. Quería preguntarle, Ingrid querida, una situación importante que nos ha relatado aquí Renata es esta, pues,
inconformidad que hay incluso al interior de Morena, podríamos decir, incluso hemos visto algunos artículos que dicen Morena contra Morena, Kramer contra Kramer, ¿no? Aquí una situación que se está viviendo, pero también hay una oposición muy fuerte que está en contra de Morena y que, como bien dice Renata, lo está aprovechando, ¿no? Cualquier situación, hemos estado dando cuenta que haya en contra de Morena, ellos lo magnifican, y me parece que aquí también la oposición lo ha estado magnificando de una manera importante y como parte de esta estrategia que ha venido siguiendo ya de golpear permanentemente a este partido, porque como bien también lo apunta Renata, pues prácticamente, esperemos que así sea, es un hecho que el 2024 lo va a ganar Morena, ¿no? Entonces es parte del golpeteo, e incluso nosotros hemos llegado a pensar que varios de estos eventos fueron provocados, ¿no? Y que hay gente que tendremos que analizar y comprobar en los próximos días si no fueron pagados ellos mismos para provocar esto, ¿no? Pero también hay una ciudadanía que no está ni en Morena, ni dentro de Kramer contra Kramer, que tampoco está en la oposición y que, bueno, está preocupada por lo que ocurrió este fin de semana en Morena, porque pues tenemos la esperanza, ¿no? No es un discurso nada más, sino tenemos la esperanza de que sea Morena que pueda seguir este proceso de transformación y que pues en ningún momento queremos que regrese el PRI y el PAN, y que, bueno, realmente nos ha aterrado esto que pasó el fin de semana. Ingrid, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál sería lo positivo, lo negativo que tú ves, los avances y los retrocesos en torno a este proceso? ¿Qué dirías, Ingrid? Gracias, Violeta. Mira, yo lo veo como de afuera, por supuesto, tengo una mirada obviamente muy desde afuera porque no estoy afiliada a Morena y además también lo veo desde como la mirada extranjera, ¿no? Entonces, mira, he estado leyendo, viendo las distintas visiones, hay muchos puntos de vista y eso yo creo que es súper rescatable y creo que todavía no logro tener una opinión completamente definitoria respecto de Morena en sí, como partido, su futuro, etcétera, porque me parece que también es algo muy incipiente y muy nuevo en la historia mexicana. No tenemos referente, entonces es difícil compararlo, es difícil decir, mira, esto se parece a tal proceso histórico, porque la verdad es que estamos viviendo algo bastante nuevo, ¿no? Nuevo y que está recién formándose, o sea, también una evaluación actual, digamos, implica como, no sé, pierde ese foco histórico que uno siempre tiene respecto a las evaluaciones y no te permite ver bien hacia dónde va. Entonces yo, como esta opinión aquí en Rompeviento, me interesé más por los distintos ángulos respecto de lo que pasó el fin de semana, más que asumir uno. Y más que tener una opinión, yo tengo varias preguntas, dudas, ¿no? Más que opiniones así como certeras, ¿no? Por ejemplo, obviamente que es notorio, ¿cierto? Lo que ocurrió con Morena por el hecho de que es la izquierda y por el hecho de que siempre se ha instalado desde la promesa de acabar con la corrupción. O sea, es obviamente lógico que cuando tú te instalas con esa promesa se te exige, ¿no? Mucho más, porque estamos acostumbrados a que la oposición sea corrupta y haga acarreo de votos, eso no es ninguna novedad. La novedad, por supuesto, es verlo en quien esgrime, ¿cierto?, como bandera de lucha, esa postura. Por lo tanto, vi que en el caso de la dirigencia de Morena más oficial, condenaron estos actos, ¿cierto? Hablaron de expulsión de militantes, hablaron de una repetición en el proceso en algunos distritos, lo cual me parece bien, razonable, ¿no? O sea, asumir que sí hubo efectivamente algunos errores. Ahora, respecto a las distintas opiniones, es interesante lo que decía Renata de relevar cuál es la opinión de los medios de comunicación, porque siempre también los medios hegemónicos están, por supuesto, con la oposición. Y en ese caso, mirando un poco cómo se asumió esto que ocurrió el fin de semana, la mayoría de los medios se centró en las denuncias de malas prácticas, eso es un hecho. Tanto el Universal, Latino, ¿cierto?, El Economista, El Heraldo, Infobae, o sea, todos los medios en general se instalaron desde mostrar efectivamente estos videos, esta corrupción. Ninguno de estos medios destacó nada positivo del proceso, que también es interesante porque es una mirada bastante sesgada, poco ecuánime, si lo llamamos así. Por ejemplo, en El País me llamó la atención un titular que decía:
urnas incendiadas, disturbios y detenciones, los comicios de Morena evidencian la división interna. O sea, es un titular bastante como entresesgado, ¿no? O sea, se ve, digamos, la línea editorial ahí. Por otra parte, también está la polémica en redes sociales, además de los medios de comunicación, y ahí yo destaco la pelea que tiene Epigmenio con John Ackerman, a quien vi ayer en una entrevista también, que tuvo acá en Rompeviento. Para el que quiera revisarla, está ahí en las entrevistas de las 3 de la tarde. Y bueno, esa pelea, digamos, esa discusión entre Epigmenio y Ackerman tiene que ver, ¿cierto?, con estas denuncias que hace Ackerman desde la parte interna del partido, que él fue a grabar. También es bien cuestionable el hecho de que él denuncia desde un distrito donde él participa. O sea, yo le hubiera creído más si él no hubiera tenido ninguna participación personal en esto, pero el hecho de él haber estado inscrito y haber tenido pocos votos también me genera cierta suspicacia, porque es precisamente en ese lugar donde él documenta lo que documenta. Y bueno, esta discusión entre que Epigmenio le dice que está lejos del presidente, cosa que al parecer a Ackerman lo afecta muchísimo, porque ayer en Rompeviento también respondió de manera como muy, alguien dice acá en el chat, enojado. Efectivamente se enojó cuando se le preguntó si estaba cerca o lejos del presidente, cosa que es bastante evidente, pero bueno, por alguna razón él no lo reconoce. También vi a Monreal, tengo paciencia todavía para escucharlo. Sí, yo sé. Bueno, para que vean que tengo paciencia, de escuchar a Monreal ahí con Julio Astillero, lo de siempre, ¿no? Yo citaría un meme que dice que se hace la víctima, no la víctima, sino la víctima. Y claro, todos me atacan, etc. Yo soy tan bueno y tan poco corrupto y condeno a Morena, etc. Mi pregunta es, ¿qué hace en Morena aún Monreal y por qué no se va? Esa es mi gran pregunta respecto a Monreal. Además que hay que decir que el programa de gobierno que presenta Monreal es lo más neoliberal que me ha tocado ver. Entonces yo digo, ¿qué hace en Morena Monreal? Gran pregunta, ¿no? Y él culpa básicamente a Claudia Sheinbaum, personalmente, digamos, de las cuentas, de los bots, de que lo atacan y de que él tiene un 14%, después lo bajó en la entrevista a un 12%, y dije, mira, lo va bajando de a poco, ¿no? A medida que va la entrevista cada vez tiene menos aceptación. Entonces, claro, Monreal, que siempre dinamita estos procesos de Morena desde la interna, pero desde una visión muy, 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 muy individualista. Entonces, claro, ahí uno se pregunta, ¿por qué Morena? Más que por qué Monreal no se va de Morena, ¿por qué Morena sostiene a Monreal adentro? ¿Por qué no lo expulsan? ¿Por qué sigue ahí? Esa es una pregunta que yo tengo. Respecto a algunos periodistas o opiniones interesantes, me pareció interesante la opinión de Julio Astillero en su columna de ayer. Una columna dura, muy cuestionadora de Morena, bien dura. Me llamó la atención, incluso la compara con que esto es lo peor del priismo, se compara con lo peor del priismo, y dije, mira, Julio Astillero, que no son accidentes, que no se trata de infiltrados, ¿cierto? Que más bien esto se trata, y creo que la postura de Julio Astillero es interesante, porque habla de que la dirigencia de Morena se presta voluntariamente a abrir estas puertas a partir de estos procesos de votos abiertos, voluntarios, venga el que quiera, ¿no? A que efectivamente ocurran el acarreo, la compra de votos, el pase de lista, etc. Dice que no hubo padrón oficial, no hubo medidas básicas, y se centra en criticar a Mario Delgado. Lo mismo que hace Ackerman, lo mismo que hace Monreal, lo mismo que hacen un poco todos los que están en contra del proceso. Y lo que más me gustó de lo que planteó Julio Astillero es cuando cuestiona la ideología del partido. Él habla de que hay una entrada de inversionistas, llama él, expertos en estas prácticas efectistas de las plazas llenas o de estas listas de votantes. Y estos inversionistas han entrado a Morena porque se les ha abierto la puerta, ¿no? De recibir a quien sea, con la ideología que sea, que tenga cierta base, tanto de votantes como económica, y pase usted entre, ¿no? Y lo hemos visto en varias candidaturas, y eso también es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y yo creo que es la gran pregunta, que la voy a decir al final. Hay otra columna interesante, que es la de Viri Ríos. Yo en general no leo mucho las columnas de Viri Ríos, pero me pareció que lo que planteó estaba semi interesante, plantea como 3 lecturas. Da una lectura que ella dice que es hegemónica triunfalista, un poco la lectura desde la dirigencia más alta de Morena, diciendo este fue un proceso fantástico, no fue tan bien, todo salió espectacular, excelente, y negadora de estos acontecimientos, estos episodios. Y va a ser obviamente la versión oficial de Morena. Hay otra postura que ella le llama pragmática, que son personas realistas en el presente e idealistas en el futuro, en el sentido de asumir que sí hubo estas prácticas, pero que con el tiempo esto se va a ir como moldeando o arreglando, ¿no?
y una visión tribal, que le llama a ella, que es la visión desencantada, que son aquellas personas que están en Morena, que apoyan a AMLO, pero que están desencantadas del partido, que se ha visto harto. Y para terminar, está la postura que me gustó también del Fisgón Monero, que ayer estuvo Sin embargo, una postura bastante intermedia, ecuánime, me gustó. Él apela a una cuestión histórica, de la cual yo algo estoy de acuerdo. Él dice, la cultura de la corrupción y la cultura de estas prácticas de fraude electoral es histórica en México. Y él cita todas las elecciones que han habido en el país desde la primera hasta ahora, ¿cierto? Donde en cada elección que ha ocurrido, habla de Juárez, de Lerdo, de Santana, de todas las elecciones del PRI, del PAN, ¿cierto? En todas las elecciones que han ocurrido en el país se ha caído en esto de el fraude electoral, que es una cosa, él dice, de usos y costumbres. Y que por supuesto cada vez tiene que ir en disminución, y eso es lo que se busca, pero erradicar esta costumbre de un día para el otro, él dice que es muy difícil. También, al igual que Renata, él señala de que es un 3,4%, o sea, también hay que tomarlo en su proporción, ¿no? Son 345 casillas y solo 5 casillas son las que se van a revisar, y que para él es un proceso de transformación el que se está llevando a cabo, no solamente económico o político, sino que un proceso de transformación cultural. Y en eso tiene que ir este cambio, en el sentido de respetar las elecciones y no caer en estas corrupciones. Después de todo este contexto que les doy como de opiniones, ¿no?, de distintas personas, unas más ecuánimes, otras más extremas, yo quedo con varias preguntas. Como mirada en el extranjero, yo sé que para México la compra de votos y todo eso es algo que siempre ha ocurrido y es normal. No es normal. Los demás países, hay muchos países que no hacen eso. El Monero decía ayer que eso es neoliberal porque es compra de votos. No es neoliberal. De hecho, eso es una conducta histórica y no necesariamente es algo neoliberal. Hay muchos países neoliberales como Chile y eso no ocurre, o sea, no necesariamente está vinculado. La pregunta también es si Morena logró una masividad con la afiliación de miembros, se va a convertir en el partido más grande de México y por lo tanto es un partido ganador de elecciones sí o sí y va a arrasar con las próximas elecciones. La pregunta base es si el fin justifica los medios, yo creo. Esa es la gran pregunta. Es decir, que para lograr ser un partido grande, erradicar a la oposición, al PRI, al PAN y a todos estos partidos, si se puede hacer cualquier cosa, y dentro de cualquier cosa me refiero a aceptar en sus filas a cualquier persona con cualquier ideología, que es lo que yo siempre me he preguntado, porque mi gran pregunta es, ¿cuál es la ideología de Morena? ¿Es de izquierda Morena? Y si es de izquierda, ¿por qué tiene personas que participan como candidatos que son de derecha? ¿Por qué tiene expriistas, expanistas? ¿Por qué tiene alguien como Monreal, derechamente neoliberal? ¿Por qué tiene a Marcelo Ebrard, que también es derechamente neoliberal? Porque es cosa de ver sus políticas y uno se da cuenta de que de izquierda bien poco. Entonces la pregunta es, ¿será que el fin justifica los medios? Puede ser, porque efectivamente para eliminar al viejo régimen hay que arrasar, y como sea, ¿no? Pero ¿qué costos va a tener eso a largo plazo? Hay que preguntárselo. Este tipo de ingresos de personas que tienen ideologías tan diferentes, ¿no será que puede correr un riesgo el partido porque dinamitan finalmente por dentro, como Monreal, por ejemplo? Y uno ahí dice, en este fin como de aglutinar, de acaparar, de meter en Morena expriistas o lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que avanza Morena me da la sensación de que se lo va tragando, pero dentro de ese tragando va entrando todo, ¿no? Y en eso que entra todo, claro, ¿qué proyecciones podemos tener respecto de estas personas que después de un tiempo se cambian, después de un tiempo traicionan a Morena, después de un tiempo denuncian o dinamitan por dentro? Entonces, la verdad es que, perdón si me extendí, pero yo tengo más preguntas y creo que esto es un proceso que hay que mirarlo con el tiempo, ¿no? De manera más histórica y creo que nos falta todavía para dar así una opinión como certera. Perdón Pues, si me extendí. No te preocupes, Ingrid. Doctora Elisa Godínez, hay un personaje en una película de Pedro Infante, se llama Los Tres Huastecos, de una niña que se llama La Tucita, que cuando la pillan en una travesura responde con naturalidad, ¿para qué me dejan sola si ya me conocen? Y yo pienso en La Tucita cuando escucho todas las justificaciones que hay alrededor, no en esta mesa porque es bastante crítica, sino fuera, el presidente López Obrador incluido, como una especie de decir, bueno, si ya conocen que Morena
tiene una historia de desencuentros que vienen desde la larga raigambre, desde los movimientos de la izquierda en México, como el PRD, por ejemplo, pues ¿para qué se asombra, no? Y a mí me parece que no ayuda para nada para el rumbo del partido en el gobierno y que muy posiblemente va a seguir gobernando México, el que se instale en el síndrome, el síndrome Tucita. Yo creo que tendría que haber un poco más de autocrítica y más de señalamientos de que sí, son usos y costumbres, sí es la vieja usanza, sí, algunos quieren resolver a sillazos las elecciones internas, pero eso no es para lo que fueron elegidos. Eso no es por los cuales votamos más de 30 millones de personas para que ellos, a la cabeza como partido, ayuden a transformar este país. O a lo mejor quieren que México cambie de nombre y sea la República de la Tucita, doctora. ¿Usted qué piensa? Está buenísimo lo de la República de la Tucita. Yo creo que es muy complicado, Alberto, por supuesto coincido contigo, es complicado para cualquier figura del nivel del presidente o de estos altos dirigentes, pues que salgan abiertamente a aceptar sin matices, digamos, todo lo malo que está ocurriendo en el partido. No lo hicieron antes otros personajes, no lo van a hacer estos, porque bueno, la naturaleza un poco del poder y de todo esto, pues no permite eso. No estamos hablando de escenarios en donde estemos acostumbrados a hablar de manera franca y directa. El campo político pues es mucho de discurso, es mucho de escena, es mucho de retórica y demás, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente no lo vamos a ver. Lo que no significa necesariamente, desde mi punto de vista, que no se advierta, ¿no? Todo lo que implica esta dificultad de construir un partido que, por cierto, construirlo me refiero, ya está construido y ha sido precisamente exitoso de modo muy rápido. Se ha vuelto un partido hegemónico en tiempo récord, lo que no es algo común. Entonces, creo que también Morena adolece es un poco un reflejo también de lo que pasa en el país, ¿no? Sí se comenzó un cambio de régimen y una pretendida transformación, que yo creo que en algún sentido sí lo es, pero romper con las inercias pues no es algo que se pueda ver tan fácilmente y los resultados tampoco se pueden ver tan fácilmente. Entonces, ciertamente a mí me gustaría ver una postura más crítica de parte de la dirigencia en general, incluso también del propio presidente, pero también comprendo, o al menos esa es mi opinión, que a pesar de lo que se diga, sí es cierto, Morena es el partido hegemónico, ¿no? Pero a diferencia de otros momentos en la historia de México, en donde, por ejemplo, el partido hegemónico fue el PRI durante muchas décadas, aquí Morena tiene en contra muchas cosas, a diferencia del PRI en su momento, que tenía prácticamente todos los sectores y todos los otros poderes fácticos en su favor, ¿no? Aquí, digamos, Morena y este régimen sí es el que está en el poder y es hegemónico, pero tiene en contra todavía muchas cosas. Entonces, bueno, hay que ver también desde esa perspectiva. Perdón si repito algunas de las ideas que ya mis compañeras han dicho aquí, sobre todo de esta parte de la crítica desde los medios de comunicación, pues, ¿no? Me parece que este proceso fue muy importante, implicaba un riesgo, ahorita voy a entrar más en esa idea, pero aún así fue bueno hacerlo. Yo siempre voy a ver, digamos, el lado positivo, no queriendo obviar lo malo, ¿no? Sino el ejercicio democrático que esto implica, aún con las fallas. Pero sí me voy a detener un poquito en la parte de la narrativa, como se dice, y lo que se mostraba en los medios, ¿no? Bueno, los medios, ya lo dijeron mis compañeras, se centraron de manera fundamental en mostrar los incidentes, ¿no? En hacer aparecer que esta elección se circunscribía a esto y que por lo tanto, bueno, pues era un fracaso, ¿no? Otra cosa que estaba ahí, otra idea muy, muy extendida o de algún modo extendida, era también la idea de que difundir de que Morena es el nuevo PRI, ¿no? Y
digamos, no se hace ningún matiz, ¿no? Es como, es lo mismo, es el nuevo PRI, aquí estamos viendo las prácticas tal, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que en estos intentos de imponer estas ideas, pues se omite un verdadero análisis histórico, o así lo creo yo, político y cultural, ¿no? Pues de las prácticas partidistas que ocurren en este país y también de las formas de organización y de participación políticas en México. Por eso mismo insisto en decir que no es tan fácil cambiar esto, lo que no significa que lo justifiquemos, repito, pero sí no es tan fácil cambiar estas prácticas que están en el ADN no solo de Morena, sino prácticamente en el ADN de todos los mexicanos. No quiero decir con esto mías, por supuesto que hay mucha gente que estamos empujando para que esto cambie, pero no es tan fácil. Entonces, esa es la parte que me parece tramposa, ¿no? Decir, sí, este es el nuevo PRI, esto es lo mismo de todo, ¿no? Y no hacer un análisis mayor en ese sentido. Luego hay otra cosa que los medios hacen, algunos periodistas, algunos opinólogos, como de centrar la atención en los desórdenes y no en el porcentaje de participación que me parece muy notable. O sea, movilizar a 2.5 millones de personas en un fin de semana, pues nos está hablando de que ahí hay también cierta organicidad. Sí hay estas otras cosas, pero también hay cierta organicidad. Y sobre todo lo que me parece más deplorable es que así como hay estas prácticas terribles que se tienen que denunciar, hay un montón de gente que va por su propio pie, que llega, que ha estado participando, apoyando el partido, incluso mucha de esta gente fue a afiliarse también, o sea, aprovechó, porque recordemos que la afiliación al partido estuvo cerrada un montón de tiempo. Entonces, bueno, también esto se utiliza, ¿no? Para hacer este golpeteo, en el caso de los opositores, casi para colocarse ellos como ejemplares. Y yo lo que digo es, ¿con qué cara pueden los partidos políticos, PAN, PRI, PRD y demás, ¿no? Venir a denunciar lo que está ocurriendo en Morena este fin de semana, si en sus partidos se cuecen no unas habas, se cuecen toneladas de habas, ¿no? O sea, hay prácticas corruptas, antidemocráticas, por supuesto se reproducen estas prácticas caducas y tan nefastas de nuestra cultura política. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que haya que justificar de ningún modo, pero bueno, hay mucha gente que no tiene cara para venir a hacer una crítica, ¿no? Luego también hay otra cosa que está relacionada con instalar la idea de que, como dije hace rato, no hay nada nuevo. Todos los políticos, todos los partidos son iguales, ¿no? Incluso, me parece que esta idea que voy a decir ahorita la dijo Monreal, pero se la leí a otros más, que es un ejercicio programado de acarreo y compra de votos, ¿no? Lo cual a mí me parece que es maniqueo, porque bueno, que haya habido acarreo y compra de votos no significa que se deba reducir todo el proceso a eso, ¿no? Y decir además que era como un ejercicio programado, todavía me parece más perverso y sobre todo, insisto, maniqueo. Esta elección para mí representa un momento muy relevante en la historia de un partido que es muy joven, como ya también dije, y que ha sido rápidamente hegemónico, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene para el futuro de este partido, que es nuevo y rápidamente poderoso? Yo diría, bueno, entre sus retos, el primero estaría en trabajar para la erradicación de las prácticas perniciosas en sus formas de organización y de participación de todos sus miembros. Otro reto que tiene es que la estructura partidista trascienda las prácticas populares y elitistas, que son también, por cierto, muy propias de otros partidos, ¿no? Y en estos procesos realmente se profundice pues más una tradición democrática, más prácticas democráticas y más un arraigo popular, ¿no? De un partido que pretende ser de masas. Un tercer reto que tiene Morena, creo yo, es que se garantice, ¿no?
de aquí en adelante, bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Pero que se siga insistiendo en el proceso de formar una cantera de nuevos cuadros que estén capacitados y formados tanto para la vida, digamos, de la administración pública, porque está ganando Morena ahorita tiene el poder a nivel nacional, a nivel federal, pero también hay estados, municipios que se están ganando. Entonces necesitan cuadros que estén bien formados, que ocupen la administración pública, pero también cuadros que estén relacionados con la emergencia de liderazgos, ¿no? Que vayan más allá de dos vicios, ¿no? Que es el uso de los recursos públicos y que es por cierto, una cosa que vimos ahora de manera muy importante, a mi juicio, que es la ilusión de la popularidad, porque uno es popular en medios, ¿no? Hay gente que cree que porque es popular en medios va a tener la popularidad afuera, y lo que vimos es que eso no ocurre, ¿no? El trabajo afuera se tiene que hacer a ras de tierra, ¿no? Con mucho trabajo, ¿no? Y entonces ojalá pudiéramos trascender eso, porque creo que ahí también hay un riesgo para la gente de Morena. Y bueno, entre las posibilidades que también tiene este partido, a la luz de este proceso, es que, como dije hace rato también, parecía un riesgo abrir el proceso, ¿no? Como se hizo ahora, precisamente porque iba a suceder esto, porque iban a ocurrir estos vicios. Lo más cómodo hubiera sido seguir un poco ¿no? Retraído hacia adentro y no abrir estas cosas, y me parece que fue importante que se hiciera. Fue significativo porque es una experiencia que nos habla de un partido que por lo menos está dispuesto socialmente y públicamente, ¿no? A asumir y aceptar que está ocurriendo esto. Lo más cómodo hubiera sido seguir en otra dinámica, ¿no? Y bueno, yo creo que de este proceso van a salir varias lecciones, ojalá que varios liderazgos interesantes también. No olvidemos que, bueno, esta es la elección para congresistas, que a su vez el próximo Congreso de Morena va a tener en sus manos la decisión de varias cosas trascendentes en la vida del partido. Y bueno, no puedo dejar tampoco de decir que este proceso implicó precisamente, ahí estuvo el riesgo también, ¿no? De admitir que hay presencia de grupos de intereses facciosos, que también es parte también de la política pragmática que también ha tenido Morena, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace? ¿No? No se gana, no se participa, no se ganan elecciones. En fin, lo que decía hace rato, por ejemplo, se me fue ahorita su nombre, de Tamaulipas. Marta Olivia. Todo lo que estuvo describiendo en Tamaulipas, complicadísimo, ¿no? Porque sabes que en Tamaulipas, bueno, la presencia de Morena hasta hace poco tiempo era nada. Y entonces tener que echar mano de lo que hay, de las estructuras y de otros partidos, de otros personajes ahí, pues bueno, son estos riesgos y es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esto sirva para establecer mejores reglas y sanciones ante estas prácticas viciadas, que no va a ser la primera situación turbulenta y complicada que enfrente Morena, me da pena decirlo, pero creo que así va a ser. Y bueno, yo creo que esto nos debe también hacer reflexionar a quienes no necesariamente estamos militando dentro de un partido, en todo lo que nos falta para fortalecer una vida democrática y prácticas más democráticas en todos los niveles del país. Muchas gracias, Elisa, por las tres han hecho una amplia reflexión, muy interesante, con mucha profundidad, y bueno, pues se los agradecemos muchísimo. Renata, yo tengo dos preguntas, y bueno, así aprovechando, como siempre lo hace Alberto, dos preguntas en una, ¿no? Aprovechando el viaje. La primera que tiene que ver con esto que ayer le preguntaba Ernesto Ledesma cuando le hacía la entrevista a John Ackerman sobre quién podía participar en Morena. Y él señala, dice, ahí estuvo el problema. Dice, se modificaron los estatutos que decían que solo podían participar la militancia del partido. Y se modificaron. Y aquí la pregunta es, ¿por qué se modificaron? ¿A quién beneficia esta modificación? Y si hubo una intención en este sentido, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que venga toda la
las personas del pueblo de México que quieran afiliarse, pero tenemos estos antecedentes de estos procesos que hemos estado viviendo, de que hay un oportunismo inmenso, ¿no? Ya aquí no hay principios, no hay ideologías, hay un oportunismo, ¿no? Se ve que Morena va a ganar las elecciones en el 2024 y pues entonces el PRI y el PAN pues están migrando, lo que nos decía ahorita muy bien Marta Olivia, hace unas semanas todavía eran del PRI y del PAN, contendieron en contra de Morena en las elecciones anteriores y ahora están en este proceso el fin de semana. Entonces, ¿quién aquí abrió las puertas? No se evaluó correctamente de que esto iba a ocurrir y por qué se modificaron los estatutos. Esa es la primera, querida Renata. Y la segunda, que tiene que ver sobre la gran participación de la ciudadanía, que a mí me parecía pues insólito, no daba yo, no creía la gran cantidad ustedes recordarán lo que ocurrió en la revocación de mandato y en esta consulta que se hizo para enjuiciar a los expresidentes, y pues recorríamos las casillas y no había nadie, ¿no? O sea, era muy poquita gente, claro, ahí era otro procedimiento, pero ahora aquí eran colas y colas y colas, y uno decía, pues pareciera que en este país Morena tiene un trabajo de base inmenso, ¿no? O sea, desbordado, y que hay una formación de cuadros, como ahorita decía muy bien Elisa, que se necesita, pero digo, parecía esta afluencia de votantes el fin de semana, parecía que ya tuviéramos una nación donde Morena estuviera, pues, que eso quisiéramos, ¿no? Con un gran proceso organizativo, pero ¿qué ocurrió aquí? O sea, también esta gran cantidad de personas se debe a esto que te estoy preguntando en un primer momento, querida Renata, o qué hay de fondo y cómo lo podemos explicar a la ciudadanía, y que, insisto, eso quisiéramos, pero no así. Uf, qué excelentes preguntas. Voy a hacer lo mejor que pueda para contestarlas. Empiezo quizá con la primera. La razón que yo entiendo por la cual se abrió la afiliación a los y las militantes es porque como se estuvo 2 años encerrados en pandemia, no se pudieron hacer las asambleas y entonces la gente no se podía afiliar. Y yo doy mi propio ejemplo. Yo no estaba afiliada y yo fui candidata a diputada, ¿no? Entonces era imposible, si no te habías afiliado antes del 2018, o sea, nunca hubo oportunidad. Hicieron un intento de hacer una página de internet. Después, pues como que no se supo muy bien qué pasó con quienes tratamos de afiliarnos de esa forma, y entonces se decide abrir la afiliación para poderse poner al corriente por el tiempo que no se pudieron crear las asambleas. ¿Esto trae problemas? Sí, por supuesto, ¿no? Esto que mencionabas de que haya gente que se meta porque empieza a ver que el barco del PRIAN se empieza a hundir y dice, vámonos para acá, por supuesto que lo tiene. No creo que masivamente, yo creo, y digo creo con todas sus letras, porque no tengo datos para sustentarlo, pero sí creo que de esos 3 millones, esa afiliación y votación masiva, sí creo yo que la gran mayoría lo hace por convicción, porque cree en el partido, porque cree en que hay que organizarse hacia el 24 para que, no solamente para que siga Morena, porque creo que eso es tendría que pasar algo realmente extraño para que no sucediera así, sino recordemos que este proceso que vivimos este fin de semana, la gente que queda elegida en este proceso tendrá injerencia en quiénes son los candidatos, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, mucha de la militancia, por supuesto, que tiene interés en dar su opinión con respecto a quién debe tomar esas posiciones de candidato o candidata, que espero yo, y aquí sí hablo un poco con esperanza y optimismo, que ayude a que dejemos de tener a Lili Téllez, a personajes que claramente no tienen ningún interés ni siquiera en entender lo que significa un movimiento como el movimiento obradorista, que tiene contradicciones, que es amplio, que sí abarca un espectro ideológico político más amplio que el que quizá la gente de muy izquierda quisiera que abarcara,
pero que ha sido funcional para construir poder y que ha sido funcional para ganar elecciones, ¿no? Ampliar ese espectro ideológico político, con el cual yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que las Lili Téllez, la gente que está militando abiertamente en contra de un proyecto, lo cual, como lo que mencionaba ahorita mi compañera Ingrid sobre presentar, digo, vaya, la reforma fiscal que presenta Monreal sería, pues, magnífica para el PRIAN, magnífica, o sea, sería algo que hubiera presentado el PAN. Entonces, esas posturas contrapuestas a lo que representa el proyecto de nación del presidente, sí creo que no tienen cabida en Morena, ¿no? Creo que puede ser un movimiento amplio sin necesidad de tener estos personajes. Ahora creo que, y con esto trataré de conectar con la segunda pregunta sobre la participación masiva y cómo se explica que haya sido algo, filas y filas y filas, cosas que no necesariamente vimos esta organización en los otros procesos, quizá en la revocación de mandato sí, un poco más, pero en la de los expresidentes un poco menos. Creo que sí atiende un poco a que uno, pues es gente que va a poder estar en las decisiones del partido y eso, pues por supuesto, tiene intereses, ni siquiera me atrevo a decir personales, creo que de militancia. Y dos, creo que el partido, con todos los errores que tuvo este proceso, logró construir una estructura que se había debilitado durante la pandemia. Rumbo al 24. ¿Esto no institucionaliza el partido? No, definitivamente falta muchísimo por hacer para que se institucionalice el partido, pero sí creo que este proceso masivo que hizo Morena, donde pues te arriesgas, como ya bien decía Elisa, a muchas cosas, a que hay errores, a que se meta gente, a lo que tú mencionabas, gente que quién sabe, pero que sí te ayuda a construir una estructura organizativa rumbo al 24 y que yo, en mi opinión personal, y no soy parte ni de la dirigencia, ni tengo idea de la estrategia de la dirigencia, simplemente mi lectura humilde es que es un buen primer paso tener una estructura rumbo al 24 y después pensar en una institucionalización donde tengas parámetros claros de quién debe de estar y donde atiendas, y con esto no digo, sí, que eso sea un segundo paso en un milenio, o sea, es algo que se tiene que empezar a planear ya, ¿no? Porque ya formaste esta estructura, pero donde sí se empiecen a tener parámetros claros sobre quién cabe y quién no cabe en un movimiento, porque yo, tratado de responder un poco a lo que decía Ingrid, yo no creo que el camino sea ganar a toda costa, metan al candidato que sea, no importa con tal de que ganemos. Yo sí creo que se tienen que tener ciertos principios amplios, populares. Creo que López Obrador da ese parámetro amplio, ideológico, político, donde se puede encauzar, pero sí yo creo que no es a toda costa y sí creo que debe haber ciertos parámetros para elegir a los liderazgos, los candidatos, etcétera, en el partido. Andamos sobre el tiempo, ya el espacio asignado para esta mesa se nos terminó, pero vamos a darnos 10 minutos para cerrar, si les parece, Ingrid, doctora Elisa Godínez. Ya se acerca 2023, Ingrid. Viene la elección del Estado de México. Yo planteaba ayer que el grupo Atlacomulco no se va a dejar y van a hacer todo lo posible para tratar de defender el ultimísimo bastión que les queda, al menos oficialmente pintado así, porque de que tienen personajes incrustados ya inclusive dentro de Morena y dentro inclusive de gobiernos estatales, ahí están, pero vamos, pensemos que ese es su bastión. Y la posibilidad de que puedan hacer hasta impulsar el fuego amigo ahí va a estar en el Estado de México, porque el problema no necesariamente son los adversarios de Morena, sino propio Morena a veces. Y bajo esta misma óptica quiero preguntar tu opinión sobre si 2023, que se plantea como la prueba de fuego, hay que revisar si efectivamente es importante el Estado de México para ganar la presidencia de la República. No ha ocurrido así en otras elecciones presidenciales, pero veámoslo. Y la siguiente aduana, 2024. Mucho se ha dicho que
Mario Delgado ha tratado de construir la estructura político-electoral que es Morena para la candidatura de Marcelo Ebrard. Tú ves que esto te puede, si vemos lo que ocurrió este fin de semana, que fue magnificado y todo, pero que ahí está, estos usos y costumbres, ¿ves tú un riesgo de fuego interno, de fuego amigo, como el verdadero problema y el gran desafío de Morena, si tomamos en cuenta las urnas, procesos electorales que vienen, y especialmente el 2024, donde el partido puede estar o no en favor del próximo candidato o candidata presidencial? Ingrid. Uy, mira, yo creo que Morena a estas alturas ya ha logrado articular, por una cosa de masividad y de estructura, ¿no? Una maquinaria de ganar elecciones. Yo creo que de hecho ese ha sido el principal objetivo del movimiento, partido, pero es más movimiento todavía. Yo por eso digo que todavía está inmaduro. Creo que falta tiempo, faltan años para que Morena se asiente de manera más clara, porque ahora es todo contra el antiguo régimen. Ese sería como, ¿no?, instalarse así desde nosotros somos la otra alternativa y no queremos que vuelva el PRI, el PAN, el PRD, no queremos. Que es razonable en un primer momento, ¿no?, cuando hay que hacer un cambio de régimen y de estructuras que llevan tantos años instaladas. Entonces, efectivamente, se erige Morena desde, yo creo que su principal objetivo es precisamente ganar la mayor cantidad de elecciones posible, y por eso yo decía que en este periodo, en esta etapa, hay casos donde el fin está justificando los medios para los dirigentes de Morena. No digo que yo esté de acuerdo, sino que siento que la dirigencia de Morena está, Mario Delgado me refiero, ¿no?, asumiendo de que aquí lo primero, lo más importante es ganar elecciones. Y en ese sentido, lo del Estado de México, más que ser, creo yo, necesario para ganar la elección presidencial, que yo estoy completamente segura de que a quien ponga el presidente va a ganar, así de simple. No hay ningún candidato en la oposición que pueda hacerle frente al obradorismo, no existe. Más que sea como un bastión para ganar la presidencia, es una cuestión simbólica, creo yo. Porque el Estado de México, bueno, es un estado gigante, ¿no?, enorme, con una cantidad de gente impresionante, y que ha estado cooptado por este atracomucho, como bien dices, Alberto, durante muchos años. Y si vemos las estadísticas de violencia, el Estado de México es uno de los estados más violentos del país, con mayor tasa de feminicidio, horrendo, es realmente un lugar sin Dios ni ley. Entonces, por supuesto que lo ideal sería intervenir, ¿no?, en ese lugar. El problema va a estar con las candidaturas, por el asunto de la paridad, ¿cierto? Aparentemente sería Delfina, que quizás no es la mejor alternativa para el Estado de México, pero está complicado porque efectivamente tiene que haber una candidata mujer. O sea, ahí es donde puede haber algún problema, porque Delfina sí tiene, ¿cómo se le dice? Como techo de cristal, ¿no? O sea, pueden encontrarle un montón de cosas. Entonces, claro, ahí se les puede complicar un poco. Y por supuesto que el poder que tiene cooptado el Estado de México tiene tantos negocios y tantos intereses que va a ser difícil. Y ahí hay que ver si ocurre lo que está ocurriendo, que es esta incorporación a las filas de Morena de sujetos que no quieren perder su cuota de poder y que están dispuestos a transar con ideologías que no tienen, porque en realidad la ideología es el poder y el dinero nada más. Entonces están dispuestos a convertirse al progresismo con tal de permanecer en el poder. Y en ese sentido, y ahí estoy con Renata, pero creo que hay que hacerlo más temprano que tarde, el hecho de depurar y sentar bases ideológicas concretas, porque la verdad que a largo plazo, a corto plazo se ve bien que Morena gane un montón de elecciones, ¿no? Está bien, porque efectivamente es una forma de eliminar esta oposición histórica, pero a largo plazo, si tú incorporas a tus filas demasiada gente que esté con esta idea de preservar su pequeña cuota de poder y se convierte al progresismo así de simple, vas a tener problemas internos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora, precisamente, pero se te pueden magnificar. En ese sentido, yo les decía, Monreal, Marcelo Ebrard, que alguien me preguntaba aquí en el chat si Marcelo Ebrard yo había dicho que era de derecha, lo repito y con claridad, Marcelo Ebrard es de derecha, tiene una ideología neoliberal de derecha. Yo no sé qué hace en Morena. Y Monreal también es de derecha y también es un neoliberal. Yo leí el programa y que la inversión extranjera y que no, o sea, olvídense, de izquierda no es. Entonces, esos dos sujetos no pueden ser candidatos, ¿cierto?, por Morena, no debieran ser candidatos presidenciales por Morena, porque la verdad sería como, estamos combatiendo al PRI para entrar en el PRI de nuevo, ¿qué pasa con este país? Y además que no se sostiene el proyecto obradorista con estos sujetos, y ahí voy a la elección presidencial.
en esta elección presidencial que viene, claramente hay proyectos que son continuadores del proyecto presidencial y hay proyectos que son totalmente lo contrario y que es realmente retroceder al PRI. Volver a Peña Nieto como que López Obrador nunca hubiera estado en el poder, que sería Monreal, por ejemplo, que todo lo que plantea es realmente un retroceso brutal, y Marcelo Ebrard en parte. Entonces, yo creo que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum, no me cabe ninguna duda, van a encontrar la forma, yo sé que van a encontrar la forma. Veo que todo está como moviéndose, ¿no?, hacia ese lugar. Y hasta el momento no han atacado a Marcelo Ebrard, pero yo creo que es cosa de tiempo. Vamos a ver pronto, yo creo, la pequeña guerra va a empezar, ¿no?, contra Marcelo Ebrard en algún momento, ¿no? Nadie lo ha tocado, nadie ha hablado de la línea 12, nadie ha hablado de nada, pero ya yo creo que en algún momento eso va a venir. Pero las elecciones que vienen, yo siento que ya con la base que tiene Morena de votantes, de maquinaria, ¿no?, completa, están ganadas. La del Estado de México me cabe la duda dependiendo de quién sea el candidato, la verdad, pero la mayoría y la elección presidencial, sin lugar a dudas, a quien el presidente López Obrador unja, porque esto es como la aristocracia, y diga, este es mi candidato, este es mi continuador, ahí va la elección, o sea, no me cabe duda. Espero que voten a Marcelo en el intertanto, porque Marcelo Ebrard no solo es de derecha, sino que además sumamente corrupto, sumamente complejo, entonces la verdad sería bueno que no estuviera de candidato. Así que lo repito, es facho, señores, es facho Marcelo Ebrard. Muchas gracias, Ingrid, por esta análisis que estás haciendo. Elisa, en esta situación de que se nos va acabando el tiempo, yo tuviera ahí otra vez dos preguntas. La primera es esto de quién cabe y quién no cabe en Morena. Eso ya se ha hecho mucho, pero ahorita, después de este contexto que vivimos el fin de semana, donde aparentemente entran todos, y con este discurso que ha dicho una y otra vez el presidente, todos tienen derecho a rectificar y es de sabios cambiar. Es así, o sea, esto es de que todos caben, y esta se conecta con la segunda pregunta. Si bien es cierto que pareciera que para el 2024 ya Morena no tiene una oposición y que va a ganar la presidencia, ¿podemos ganar perdiendo, Elisa? Es decir, podemos ganar las elecciones, pero ya con un partido Morena que esté realmente constituido por una derecha, que en un futuro incluso eso fracture y que el proyecto de nación realmente llegue únicamente hasta el año 2030, y que ahí, dada esta ganar perdiendo de que se hubieran infiltrado pues todas estas personas que están intentando ingresar a Morena en esta idea de oportunismo y de que ahí hay poder y que va a haber dinero, ¿podemos ganar perdiendo? ¿Y quién cabe y quién no cabe, Elisa? Si me permite, doctora, rapidísimo, perdón, no puedo resistir la tentación, porque esto que plantea Violeta me recuerda a una frase que se dijo en el gobierno de, creo que fue de Vicente Fox o Felipe Calderón, de un panista distinguido que dijo, ganamos la presidencia pero perdimos el partido. Perdón, no vaya a ser que sea la misma que aquí. Sí, sí, es muy buena reflexión, Alberto, gracias. Adelante, querida Elisa. Está buenísimo las dos preguntas y lo que recuerda Alberto, porque claro, yo creo que sí existe un riesgo, sin embargo, pues, a ver, no me atrevería a hacer futurismo, porque no es mi estilo, ni mi fuerte, ni me gusta. Perdón que suene en mi teléfono, pero es que todavía tengo teléfono fijo aquí, extrañamente. Bueno, ¿quién cabe y quién no cabe en Morena? Yo creo que esa es una pregunta que entraña lo que me parece que va a ser al final, o va a ser una característica de la disputa dentro de Morena hacia el 24. No sé si ponerla en términos de quién cabe y no cabe, porque yo personalmente creo que no vamos a ver en el tiempo inmediato o en mediano plazo, es un cambio propiamente hablando, en tanto dejar de recibir, ¿no?, a personajes de otros partidos y demás. Yo creo que eso, más allá de la voluntad que cualquiera dentro de Morena tenga o no tenga, o de la necesidad, como bien dijeron mis compañeras, de poner una especie de freno a estos personajes oportunistas, que yo también considero que es lo que debería ocurrir, pero me parece que parte de la dinámica de cómo Morena mismo se ha constituido, casi a veces, no diría que involuntariamente, pero en un partido hegemónico de modo muy rápido,
es casi como que una inercia, ¿no? Pues todo el mundo va en busca de entrar y de no quedarse fuera de la jugada. Y bueno, sabemos que hay gente que está dispuesta, claro, a cambiarse de ideología, de camiseta y de todo de un día para otro y ponerse ahí. Entonces, creo que en el corto y mediano plazo no vamos a ver esta especie como de límite a eso, ¿no? Sinceramente no lo creo y me apena. Yo que más quisiera que ocurriera, pero no. Ahora, lo que sí me gustaría ver y donde creo que ahí se conecta con el tema del 24 y demás es cómo hacer que la esencia de este proyecto, digamos, de esta cuarta transformación, ¿no?, quede realmente representada y quede en los lugares en donde tenga que quedar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a mí me gustaría, justo lo que yo mencionaba hace rato, ver estos nuevos liderazgos. Yo creo que sí hay gente que tiene toda la capacidad de estar ocupando estos puestos, tanto en la administración pública como en la forma de organizar al partido, pero lo malo es que muchas veces estos cuadros, estos nuevos liderazgos, pues justo son los que carecen de los recursos, los apoyos, las relaciones que hacen que llegue una Lili Téllez y no una persona con un liderazgo mucho más genuino, mucho más real en Sonora, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que quienes estamos apoyando y simpatizamos con este proyecto, tenemos que abrir muy bien los ojos y claramente darnos cuenta y apoyar, impulsar, ¿no? Que queden, que sean estos liderazgos y sobre todo que sean estas ideas y que sean quienes propongan la profundización de la 4T y no el retroceso y no la restauración del viejo régimen. Yo más que decir nombres o no decir nombres, yo creo que a la gente le queda muy claro o le va quedando muy claro dónde está esa posibilidad y dónde no, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría eventualmente salvar a Morena y a la 4T de otra vez en el 24 decir ganamos la presidencia pero perdimos el partido. Pues muchísimas gracias por esta conversación, doctora Elisa Godínez, doctora Ingrid Urguelles, muchas felicidades, y maestra Renata Turren, pues gracias por esta conversación. Queridas, realmente y admiradas, muchísimas gracias, Renata, Ingrid, Elisa, ha sido toda una alegría y un aprendizaje estar aquí con ustedes en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, abrazos y besos a todos. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, abrazos para todos. Igualmente, muchas gracias, mucho gusto, y a felicidades Ingrid y saludos a la audiencia. Ya tú tienes que celebrar después, Ingrid. Sí, voy a celebrar, por fin. Bueno. Perfecto. Muchas felicidades. Bye.